Hola, soy Daniela Paola Alvarado Betancourt y hoy voy a hablar sobre la escasez de donantes de sangre que enfrentamos hoy globalmente, que es una crisis que afecta a la salud y a las vidas de millones de personas. Según la Cruz Roja y la OMS, la necesidad de sangre es constante, pero los bancos de sangre enfrentan una emergencia frecuente debido a la falta de donadores y a la frecuencia con la que se usan esos donantes para la vida de diferentes personas que recurren a los hospitales. Durante la pandemia, por ejemplo, de COVID-19, esta problemática se agravó, que incluso hoy en día, en tiempos que son más estables, la situación sigue siendo alarmante. En esta gráfica podemos ver cómo a partir de la pandemia hubo un decremento de donadores y que a pesar de que en los años ha ido recuperándose cierta cantidad de las donaciones que se hacían anteriormente, aún no superamos algunas cifras de años anteriores, como lo es la del 2018 en México. Y igual se nota que globalmente, fuera del país, si hay un pequeño incremento, lo que igual puede decirnos que nos estamos quedando atrás a comparación de estos otros países y que estamos ayudando tal vez menos a esta problemática. En el año del 2023, las 1.600.000 donaciones realizadas en México, solamente el 8.3 de estas fueron donaciones voluntarias, lo que equivale a más o menos 132.000 donaciones, mientras que el resto de las donaciones fueron de reposiciones, o sea que fueron realizadas para un paciente en específico, que es generalmente para un familiar o para un amigo. Entonces, porque estamos fallando en incentivar a la donación que es voluntaria, a la que las personas pueden unirse sin necesidad de ayudar a alguien puntualmente. Según el Sistema Nacional de Salud, existen diversas causas que hacen que esta donación de sangre sea mínima o que no lleguemos a diferentes personas que aún no han realizado alguna donación. Y esas causas pueden ser la desinformación, en donde muchas personas creen que solo se va a necesitar de donar sangre en emergencias o piensan erróneamente que siempre hay donadores suficientes que cubren las necesidades que existen. También mencionan otra causa que es el miedo y el desconocimiento, en donde existe un temor infundado sobre el proceso de donación, como miedo al dolor o algunas infecciones, cuando en realidad la donación es un procedimiento muy seguro y rápido que no genera tanto dolor y es realizado con materiales estériles y óptimos para evitar justamente estas infecciones. Y otra causa de la escasez de estos donadores pueden ser los estigmas y los mitos, donde existe, por ejemplo, un mito cultural común que va a desincentivar a la donación de sangre, que es la creencia de que una donación de sangre te va a quitar energía. En algunas culturas esta idea está relacionada con la percepción de que la sangre es una fuente de vitalidad, de fuerza vital y que al donar sangre se te pierde la vida o algo, una porción de salud, lo que es falso. Las consecuencias de esta escasez pueden afectar mucho a diferentes personas dentro de la población, ya que sin los suficientes donadores, las cirugías se posponen, los tratamientos de cáncer se van a ver interrumpidos y los pacientes con enfermedades crónicas o con algunas emergencias traumáticas van a enfrentar riesgos mayores. Entonces, cada unidad de sangre puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte para diferentes personas. Existen diferentes necesidades de sangre según las diferentes condiciones médicas. Por ejemplo, en esta gráfica podemos ver que en México en el año 2023 se hicieron 2.354 trasplantes, en donde en promedio cada uno de ellos ocupaba de 2 a 5 litros de sangre, o sea que se estima que se necesitan aproximadamente de entre 4.708 a 11.770 litros, sin mencionar los casos de accidentes graves, en donde anualmente solamente en México ocupamos 1 millón de litros aproximadamente, que si lo comparamos con la sangre que se donó en el 2023, que es 1.280.000, solo quedarían 280.000 litros para todas las otras condiciones para pacientes con enfermedades que requieren estos tipos de trasplantes día a día o para mensualmente para sus tratamientos médicos. Un dato muy crucial a considerar es que los glóbulos rojos, que es el componente esencial de la sangre, tienen una vida útil muy limitada de apenas 42 días bajo refrigeración. Una vez que este periodo se supera, las unidades de sangre almacenadas deben de ser desechadas, lo que nos muestra que no es suficiente depender únicamente de las donaciones masivas realizadas durante campañas o durante brigadas específicas. O sea que la transfusión de sangre necesita ser constante y no se limita a ciertas temporadas. Es por eso que
que si las personas donaran de una manera escalonada y regular, en lugar de hacerlo solamente de forma esporádica, como menciono, cuando solamente se hacen brigadas, que son aproximadamente 2, 3 veces al año, habría un suministro continuo de sangre disponible para así poder responder a estas emergencias médicas o a los tratamientos que surgen con el paso del tiempo. Es por eso que se enfatiza mucho en la importancia de que las donaciones deben de ser constantes y rítmicas para poder así permitir un flujo constante y estable en los bancos de donaciones de sangre. Entonces, ¿qué pasaría si todos quisieran donar? Debemos hacer que las personas entiendan que el donar sangre no solamente va a causar beneficios hacia los que la van a recibir, sino que los donantes también pueden recibir ciertos beneficios, ya que un estudio destacado por el Journal of the National Cancer Institute indicó que la extracción de sangre, como la que ocurre al donar esta sangre, puede reducir el exceso de hierro en el cuerpo, lo que se asocia con un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cánceres. Y además, otras de sus investigaciones muestran que donar sangre regularmente puede mejorar los niveles de colesterol y de triglicéridos, reducir la presión arterial y disminuir el riesgo de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Además, se menciona mucho y se destaca mucho que en cada donación se hace un chequeo gratuito de la sangre donada, lo que permite detectar posibles problemas a tiempo en esas personas que están donando. Y obviamente va a existir un beneficio para los receptores que va a ser un impacto invaluable, ya que la sangre y sus componentes como las plaquetas y el plasma son esenciales para tratar diferentes condiciones médicas. Así que se puede ver un gran beneficio para las dos partes. Para tener una mejor perspectiva de lo que vive una persona que está dependiendo de que los demás donen para que su cirugía pueda ser llevada a cabo, decidí entrevistar a mi tío abuelo, el cual tuvo que pasar por una neurocirugía para la cual le pedían que 4 personas donaran sangre. Le pregunté cómo se sintió al saber que dependía de estas donaciones de otras personas para poder recibir su operación, y me comentó que al principio le preocupó mucho, especialmente debido a su edad. Por su edad no quería incomodar a personas pidiéndoles que hicieran este acto de donación, y esto me dijo que lo hizo reflexionar sobre cómo el sistema de salud delega una responsabilidad tan crítica en terceros, y pues eso la verdad nos molestó un poco. Sin embargo, me expresó que sintió profundo agradecimiento al darse cuenta de que hay personas dispuestas a ayudar. En su caso, yo doné sangre junto con otras 3 personas, lo que le hizo sentir que esas personas le estaban brindando otra oportunidad de vida, y más incluso que el propio sistema de salud. También me comentó que le gustaría que más personas se ofrecieran como donantes regulares para llenar los bancos de sangre, ya que aunque su situación fue urgente, la cirugía tuvo que posponerse 2 veces por esta falta de donantes. Y eso nos llevó a reflexionar que hay personas que están en situaciones aún más críticas, que igualmente tienen que recurrir a que se pospongan, o tienen que sufrir que se pospongan sus cirugías gracias a la falta de donantes por esta escasez. Por otro lado, entrevisté a una persona que nunca ha donado sangre y me comentó que no lo ha hecho por 2 razones. La primera es una de las más comunes, que es que le dan miedo a las agujas, pero la segunda razón fue la que hace que más personas no se unan a esta actividad. Su segunda razón es que sabe que ya hay mucha gente donando en las brigadas de donación, así que siente que no es tan necesario que una persona más done. Le mencioné la información sobre las gráficas y le expliqué sobre la gran crisis de necesidad de donadores, y al contarle un poco sobre la historia de mi tío abuelo, siento que pudo ponerse más en lugar de alguien que sí lo ocupa, y me dijo que la próxima brigada me acompañaría a donar. Entonces creo que el impactar con una historia real y tocando los corazones de las personas puede ser una gran manera para aumentar aumentar el número de donadores. Entonces, después de toda esta información recopilada y buscando diferentes recursos o soluciones a esto, llegué a 4 propuestas que pueden aumentar algo o ayudar para que hayan más donadores. La primera es las campañas personalizadas y continuas, que deben de ser enfocadas en grupos específicos y deben de utilizar esas historias reales de receptores para poder crear una conexión emocional más profunda.
Actualmente muchas campañas van a romantizar el acto de donar sangre como un gesto de amor, pero creo que deben de mostrarse como acciones que verdaderamente van a salvar a alguien del dolor o incluso de la muerte. Por ejemplo, deben de narrarse historias impactantes con resultados tangibles, que lo que puede causar un impacto mucho más poderoso y motivar a posibles donadores a actuar. La segunda propuesta son los incentivos sociales y laborales. Pueden llevarse a cabo propuestas como otorgar días libres en el trabajo, descuentos en servicios médicos o incluso beneficios educativos. Mi primera donación fue porque me ofrecieron puntos extra en una materia y aunque al principio lo hice por el incentivo, esta experiencia me ayudó a entender más la verdadera importancia de donar y creo que este tipo de incentivos pequeños podrían convertir a donadores esporádicos en donadores regulares. Mi tercera propuesta es el sistema de registro con recordatorios automáticos y creo que se debería de implementar este registro nacional que almacene los datos de los donadores habituales y envíe recordatorios automáticos antes de su próxima donación. Y creo que esto ayudaría a mantener un flujo constante de sangre donada, especialmente si los recordatorios se acompañan de actualizaciones sobre el impacto de tus donaciones, sobre a cuántas personas has podido llegar gracias a tus donaciones. Algo que creo que podría lograr este sistema es organizar las fechas de todos los donantes para que no todos coincidan en los mismos días, sino que puedes seleccionarlos para que las donaciones no se empalmen y poder tener así un flujo de donaciones continuo por todo el año. Otra propuesta fue una que ya fue implementada en Suecia, en Australia y en Reino Unido y se ha mostrado que tiene un 76% de aumento, el cual es informar a los donantes cómo sus contribuciones han salvado las vidas específicas. Por ejemplo, en Suecia, los donantes reciben un mensaje de texto notificándoles cuando su sangre ha sido utilizada en un hospital, creando un vínculo emocional directo y tangible con su acto altruista. Este enfoque va a motivar a los donantes a repetir este proceso al sentirse valorados y conscientes de su impacto. En conclusión, considero que la donación de sangre es un acto de solidaridad y altruismo que puede marcar una diferencia enorme en la vida de muchas personas. Con algo tan simple como donar aproximadamente el 10% de nuestro volumen sanguíneo, tenemos la capacidad de brindar esperanza, salud y una nueva oportunidad a quienes se enfrentan situaciones críticas como emergencias médicas, cirugías complicadas o algunas enfermedades graves. Personalmente, creo que todos deberíamos de comprometernos con esta causa. El hecho de donar sangre no solamente un gesto noble, sino también una forma tangible de ayudar a nuestra comunidad y a salvar vidas. Es un recordatorio poderoso de cómo una acción tan pequeña puede generar un impacto tan significativo. Creo que es fundamental aumentar la concientización sobre la importancia de donar sangre, desmitificar los mitos y promover este acto como una práctica habitual en nuestras vidas diarias. Invito a todos a reflexionar sobre la importancia de esta causa y a unirse al movimiento de donación voluntaria, porque en realidad cada gota cuenta y cada donante tiene el poder de cambiar historias y así poder salvar vidas. Al final del día, el donar sangre no es solamente algo que va a beneficiar a quien la recibe, sino que también va a llenar de satisfacción a quien la da y puede recibir ciertos beneficios al hacer esto. Gracias.